el estruendo de la puerta al cerrarse con furia aún vibraba en el aire de mi estudio, ese espacio que había concebido como un refugio de serenidad y creación. Ahora parecía mancillado por una amargura que se negaba a disiparse. Marco, mi hijo, mi único tesoro y mi mayor tormento, acababa de marcharse, dejando tras de sí la estela de sus gritos, sus reproches y una nueva e irrazonable exigencia económica. «¿Es que nunca me entiendes, mamá? Me estás arruinando la vida, mi futuro», había vociferado, sus ojos, aquellos que de niño me miraban con una adoración pura, ahora inyectados en una mezcla de ira y autocompasión que me desgarraba por dentro. Quería una suma considerable, obscena casi, para otro de sus proyectos visionarios que, como yo bien sabía por amarga experiencia, nacería muerto, igual que la docena que lo precedieron. Respiré hondo, intentando anclarme al presente. El aroma familiar del café recién hecho y el olor a papel y tinta de los planos extendidos sobre mi mesa de trabajo apenas lograban calmar el temblor que se había instalado en mis manos. 55 años. Una vida entera dedicada a forjarme un nombre, a pulso, en el despiadado universo del diseño de interiores. Lo había conseguido sola, sin más armas que mi talento y una voluntad de hierro, especialmente después de que Alberto, el padre de Marco, decidiera que su libertad valía más que una familia. Marco apenas tenía 10 años. Desde entonces, me convertí en madre y padre, proveedora y protectora. Y él, mi Marco, ahora un hombre de 30 años, era quien, paradójicamente, amenazaba con demoler el imperio que tanto me había costado construir, no solo el material, sino el emocional. Durante años, demasiados quizás, había encontrado excusas para su comportamiento errático y su creciente indolencia. «Es joven, está desorientado», me repetía como un mantra. No tuvo una figura paterna estable. Yo carecí de muchas cosas, quiero que él no se prive de nada. Pero la verdad, esa cruda verdad que se había ido sedimentando en el fondo de mi alma, era que mi afán por protegerlo de cualquier sinsabor lo había convertido en un ser frágil, incapaz de afrontar la más mínima contrariedad, un parásito emocional y económico. Mi amor, en su desmedida generosidad, le había tejido una crisálida de seda que le impedía transformarse en mariposa. No siempre había sido así. Los recuerdos de su infancia acudían a mí como fogonazos agridulces. Un Marco de 6 años, con las rodillas perpetuamente raspadas, enseñándome con orgullo un dibujo lleno de soles sonrientes y casas con chimeneas humeantes. «Cuando sea grande, mamá, te construiré el palacio más bonito del mundo», me decía con una seriedad conmovedora. ¿En qué recodo del camino se había extraviado ese niño? ¿Cuándo empezó a torcerse su alma? Quizás la ausencia de Alberto dejó una herida más profunda de lo que quise admitir. Me volqué en él con una dedicación casi febril, queriendo serlo todo, llenar todos los vacíos. Y en ese proceso, sin percatarme, le negué la oportunidad de aprender el valor del esfuerzo, la satisfacción del logro personal, la importancia de la gratitud. Le di alas, pero olvidé enseñarle a volar por sí mismo. Los cumpleaños que pasaba por alto con una llamada apresurada al final del día, las reuniones familiares a las que llegaba tarde y de mal humor, o simplemente no aparecía. La forma displicente con la que se refería a mi trabajo «¿Y para qué te matas tanto, ma? Si total, dinero no te falta». Pequeñas espinas, casi invisibles, que se iban clavando en mi corazón día tras día. El año anterior, para mi 54º cumpleaños, organicé una cena íntima en mi restaurante favorito. Invité a mis amigos más cercanos, a mi hermana. Marco llegó con casi 3 horas de retraso, acompañado de una chica despampanante que parecía sacada de una revista y que no se molestó en saludar a nadie. Pasó la velada entera enviando mensajes con su móvil, ajeno a las conversaciones, a las risas, a mí. Cuando llegó el momento de los regalos, le entregué una pluma de diseño de una marca que sabía que le gustaba, pensando en sus proyectos. «Ah, gracias, ma», dijo con desgana, dejándola sobre la mesa como si quemara. Esa noche, al llegar a casa, lloré en silencio, abrazada a la almohada. No lloraba por el desplante de la pluma, sino por la constatación del abismo que se abría entre nosotros, un abismo que yo misma, con mis mimos y mi ceguera, había ayudado a cavar. Pero la gota que derramó el vaso, el golpe que me hizo despertar de mi letargo de madre sufridora, ocurrió hace apenas unas semanas.
Había conseguido, tras meses de negociaciones y llamadas, una reunión crucial con un grupo de inversores japoneses. Estaba en juego un proyecto hotelero de gran envergadura en la costa, la oportunidad de dar el salto internacional definitivo con mi firma, Elena Interiors. Marco estaba al tanto de la importancia vital de esa reunión. Se lo había repetido hasta la saciedad: Marco, por favor, el martes por la mañana necesito concentración absoluta. No me interrumpas bajo ningún concepto. Pues bien, el martes, en plena presentación, mientras yo exponía con pasión los detalles del diseño y el potencial del proyecto, la puerta de la sala de juntas se abrió de golpe y apareció Marco. Despeinado, con gafas de sol puestas a pesar de estar en un interior, y con una actitud que mezclaba la urgencia con la arrogancia. «Mamá», exclamó, como si estuviera en el salón de casa. «Perdona que interrumpa tu rollito pero es que la tarjeta platino no me pasa. Necesito que me la actives o me des otra. Tengo que pillar unos vuelos a Ibiza, ya. Es para un evento de networking súper importante, no puedo faltar». El silencio que se produjo fue gélido. Los rostros de los inversores japoneses, hasta entonces sonrientes y receptivos, se transformaron en máscaras de desconcierto y desaprobación. Intenté capear el temporal con la mayor profesionalidad posible, pidiendo disculpas, intentando retomar el hilo. Pero el ambiente se había enrarecido, la magia se había roto. La reunión, aunque no se canceló, perdió todo su impulso. Los inversores se mostraron fríos, evasivos. El proyecto quedó en el aire. Esa noche, la tristeza dio paso a una rabia fría, a una determinación de acero. Ya no había más excusas, ni más contemplaciones. Si Marco no era capaz de aprender por las buenas lo que significaba el respeto, el esfuerzo y la consideración, lo aprendería por las malas. Y yo, su madre, la arquitecta de su cómoda existencia, sería quien demoliera los cimientos de su mundo irreal. Descolgué el teléfono y marqué el número de Ricardo Vargas, mi abogado, mi confidente, el amigo que había estado a mi lado en las buenas y en las muy malas. «Ricardo», mi voz sonó extrañamente calmada, casi metálica. «Necesito verte con urgencia. Tenemos que hablar. Creo que ha llegado el momento de poner en marcha el plan». Ricardo me recibió en su austero despacho, decorado con la sobriedad que caracterizaba su personalidad. Escuchó mi relato sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando, con esa mirada analítica que lo hacía tan buen abogado y tan temible adversario. Le conté la escena de la mañana en mi oficina, el desastre de la reunión con los japoneses, y desgrané la larga lista de desprecios y abusos de confianza que había soportado durante años. Cuando terminé, un nudo se había formado en mi garganta. «Elena», comenzó Ricardo, tras un largo silencio, quitándose las gafas y frotándose los ojos con cansancio. «Sabes que te apoyo en casi todo, pero esto es jugar con fuego. Simular una bancarrota total, con todas sus implicaciones. Podría tener consecuencias imprevistas, incluso para ti». «Lo sé, Ricardo, créeme que lo sé. He pasado incontables noches en vela sopesando cada detalle, cada riesgo. Pero dime, ¿qué otra alternativa me queda? He agotado todas las vías, el diálogo, los límites sutiles, incluso las amenazas veladas de cortarle el grifo. Nada ha funcionado. Sigue viéndome como una extensión de su propia voluntad, como un cajero automático con fondos ilimitados. ¿Necesita un electroshock? Una bofetada de realidad que lo despierte antes de que se hunda definitivamente en su propia complacencia. Y si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Mi plan era arriesgado, maquiavélico si se quiere, pero sentía en lo más profundo de mi ser que era la última carta que me quedaba por jugar. Íbamos a orquestar mi caída. Una bancarrota estrepitosa que dejara a Marco sin red de seguridad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad febril y emociones contenidas. Ricardo, con su pericia habitual, se encargó de la parte legal y financiera. Creamos sociedades pantalla, transferimos propiedades, movimos capital a cuentas seguras e inaccesibles. Contacté a un par de empleados de mi más absoluta confianza, Laura, mi gerente general, una mujer pragmática y leal que había crecido profesionalmente a mi lado, y David, mi asistente personal, un joven discreto y eficiente que conocía mis rutinas y mis manías mejor que yo misma.
Les expliqué una versión parcial de la verdad, una necesidad imperiosa de reestructurar mis finanzas debido a inversiones fallidas y la necesidad de aparentar una situación mucho más precaria de la real para negociar con acreedores ficticios. Juraron guardar el secreto. Su discreción era vital. Empezamos por liquidar activos visibles. Mi Jaguar deportivo fue embargado, en realidad. Lo escondimos en un garaje alquilado a nombre de una empresa de Ricardo en las afueras de la ciudad. El apartamento de la playa, mi pequeño refugio personal, fue vendido a precio de saldo para cubrir deudas urgentes. Mi colección de arte contemporáneo, cuidadosamente seleccionada durante años, salió a subasta. Cada paso era como arrancarme un trozo de piel. Luego vinieron los rumores, esparcidos con cuentagotas en los círculos sociales y empresariales. Pobre Elena, parece que se ha metido en un mal negocio. Dicen que está hasta el cuello de deudas. Su último proyecto estrella fue un fracaso total. Observaba desde la distancia cómo mi reputación, labrada con tanto esfuerzo, se veía empañada por estas mentiras calculadas. La parte más dolorosa, sin duda, fue el cierre de Elena Interiors. Reuní a mi equipo, a esas personas talentosas y dedicadas que habían contribuido a mi éxito. Con la voz quebrada y el corazón encogido, les comuniqué que, debido a circunstancias económicas insuperables, me veía en la obligación de cesar la actividad de la empresa. Prometí indemnizaciones generosas que saldrían de mis ahorros bien custodiados, no de la supuesta quiebra. Y les aseguré que, si algún día lograba recuperarme, serían los primeros a los que llamaría. Ver la consternación y la incertidumbre en sus rostros fue una tortura. Me sentí una traidora, a pesar de saber que el fin último justificaba estos dolorosos medios. Finalmente, el día de la mudanza. Dejé atrás mi espectacular ático con vistas al parque, cada rincón impregnado de mis recuerdos y mi esencia, y me instalé en un pequeño apartamento alquilado en un barrio obrero, al otro lado de la ciudad. Era un lugar limpio, sí, pero anónimo, desangelado. Mientras empaquetaba mis pertenencias más personales, encontré una vieja caja de zapatos llena de fotos de Marco. En una de ellas, tendría unos 5 años, me sonreía con una dulzura infinita, mostrando un hueco en su dentadura de leche. Las lágrimas, tanto tiempo contenidas, brotaron sin control. ¿En qué me equivoqué contigo, mi amor?, susurré a la imagen descolorida. Pero la respuesta seguía siendo la misma, me había equivocado al darle todo, al no enseñarle el valor de nada. La noticia de mi ruina total, como era de esperar, no tardó en llegar a oídos de Marco. Su reacción inicial fue de incredulidad, casi de burla. Me llamó por teléfono, con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. A ver, mamá, ¿qué es esa comedia de que estás en la bancarrota? ¿Es una nueva estrategia para que te deje en paz con el tema de la pasta? No tiene gracia, ¿eh? No es ninguna comedia, Marco, le respondí, esforzándome por que mi voz sonara débil, pero firme. Las cosas se han torcido de verdad. Malas inversiones, deudas que no puedo afrontar, lo he perdido prácticamente todo. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Pude casi oír el chirrido de los engranajes en su cerebro intentando procesar la información. Luego, su voz, despojada ya de cualquier rastro de sorna. ¿Todo? ¿Cómo que todo? Pero, ¿y mi dinero? ¿El que te pedí para el proyecto de las criptomonedas? ¿Y la mensualidad del apartamento? Ahí estaba. Su primera, su única preocupación. Ni un ¿cómo te encuentras, mamá?, ni un ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? Solo su dinero, su comodidad. Marco, no hay dinero. Se acabó. No queda nada. Apenas sé cómo voy a salir adelante yo misma. Pero no puedes hacerme esto. Es imposible. Yo contaba con ese dinero. Tienes que conseguirlo como sea. Vende algo más, pide un préstamo a tus amigos ricos. Su voz fue subiendo de volumen, hasta convertirse en ese grito histérico que también conocía. No hay nada más que vender, Marco. Y mis amigos ricos, como tú los llamas, ya no contestan mis llamadas. Se acabó el juego. Bienvenido al mundo real. Y colgué. Con el corazón hecho añicos, pero con una extraña y perturbadora sensación de alivio.
La primera pieza del dominó había caído. Ahora solo quedaba esperar y resistir. Los días que siguieron fueron una prueba de mi fortaleza. Marco me llamaba a todas horas. Al principio, con la arrogancia intacta, exigiendo soluciones, amenazando con demandarme por mala gestión de su herencia futura. Luego, al constatar que mis respuestas eran siempre las mismas, no hay nada, Marco, tendrás que valerte por ti mismo, su tono fue cambiando. Pasó a las súplicas lastimeras, a los intentos de manipulación emocional. Es tu culpa, mamá. Siempre fuiste demasiado ambiciosa. Ahora, por tu incompetencia, me has arrastrado contigo a la miseria. Mi vida está arruinada por tu culpa. Marco, tienes 30 años, 2 carreras universitarias que abandonaste a medias, salud y, supuestamente, inteligencia, le replicaba con una paciencia que me asombraba a mí misma. Es hora de que demuestres de lo que eres capaz. Es hora de que te conviertas en un hombre. ¿Convertirme en un hombre? ¿Cómo? Si nunca he tenido que preocuparme por nada. Tú siempre estabas ahí para solucionarlo todo, para pagarlo todo. Pues ese, querido hijo, fue mi más grave error. Y ahora, ambos estamos pagando las consecuencias. Pero tú, a diferencia de mí, tienes toda la vida por delante para aprender y enmendar el rumbo. Me desgarraba escucharlo tan perdido, tan furioso, tan asustado. Una parte de mí, la madre protectora, la gallina clueca, ansiaba correr a su lado, abrazarlo, confesarle que todo era una elaborada mentira y devolverle su vida de confort y despreocupación. Pero la otra parte, la mujer herida y la madre que anhelaba ver a su hijo madurar, sabía que debía mantenerme firme. Por su bien. Aunque doliera como 1000 demonios. Comencé a recibir noticias de Marco a través de canales indirectos. Sofía, mi mejor amiga, a quien le había contado una versión muy resumida y edulcorada de mis problemas financieros para justificar mi cambio de vida, me llamaba de vez en cuando con información. Marco había tenido que abandonar su lujoso apartamento en el centro, ese por el que yo pagaba una fortuna cada mes. Sus amigos, esa pandilla de vividores y aduladores que lo rodeaban cuando fluía el champán y los billetes, se habían esfumado como por arte de magia en cuanto se corrió la voz de que el niño de Elena se ha quedado sin Blanca. Intentó pedirles dinero, cobijo, incluso trabajo. Las puertas se le cerraron en las narices una tras otra. Estaba descubriendo, de la forma más cruel, la diferencia entre los compañeros de fiesta y los verdaderos amigos. Y por lo que parecía, no tenía ninguno de estos últimos. Una tarde, Sofía me llamó con la voz alterada. Elena, tienes que saberlo. Acabo de ver a Marco. Estaba irreconocible. Mucho más delgado, con una barba de varios días, ojeras profundas. Estaba en una esquina del barrio de Lavapiés, repartiendo folletos de una pizzería. Cuando me vio, intentó ocultar la cara y se escabulló por una callejuela. Elena me dio una pena infinita. Parecía un alma en pena. Colgué el teléfono con el corazón encogido. Marco, mi príncipe destronado, repartiendo publicidad en la calle. La imagen era brutal, casi insoportable. ¿No estaría llevando las cosas demasiado lejos? ¿No estaría siendo excesivamente cruel? Un escalofrío de duda recorrió mi espalda. Pero entonces, como un antídoto, acudieron a mi mente sus palabras hirientes en la reunión con los japoneses, su desprecio por mi trabajo, su egoísmo sin límites. No. Tenía que ser fuerte. Esto era una medicina amarga, pero necesaria. Por su futuro. Pasaron las semanas, que se fueron convirtiendo en meses. Mis contactos telefónicos con Marco se espaciaron. Su tono había experimentado una transformación notable. Ya no había rabia ni exigencias en su voz. Solo un cansancio profundo, una resignación opaca que, al mismo tiempo que me preocupaba, me infundía una tenue, muy tenue, brizna de esperanza. Una noche, muy tarde, sonó mi teléfono. Era él. Su voz sonaba distinta, casi vacilante. «Mamá, ¿estás despierta? ¿Te molesto?» Hacía años, quizás una década, que no me hablaba con esa consideración. «No, Marco, no molestas». «Dime». «Nada, solo quería saber cómo estabas».
Si necesitabas algo. Me quedé sin aliento. ¿Marco preguntándome si necesitaba algo? El mundo debía de estar girando al revés. Estoy tirando, hijo. Adaptándome a las nuevas circunstancias. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Hubo una pausa larga, cargada de algo que no supe descifrar. He conseguido un trabajo. Uno de verdad esta vez. Contuve la respiración, esperando. Ah, ¿sí? ¿De qué se trata? Soy ayudante de cocina en un restaurante pequeño, aquí en el barrio. La paga es una miseria, pero, bueno, es un trabajo. Friego platos, corto verduras, saco la basura, ya sabes, el último mono. Ayudante de cocina. Mi Marco, el que enviaba de vuelta un filete si no estaba exactamente en su punto, el que consideraba una afrenta personal que el servicio de habitaciones de un hotel de 5 estrellas tardara más de 10 minutos. Me alegro mucho, Marco. De verdad que me alegro por ti, dije, y mis palabras eran sinceras. Una diminuta, casi imperceptible, semilla de orgullo comenzó a germinar en mi pecho. Sí, bueno, es un infierno. Llego a casa que me duelen hasta las pestañas. Pero estoy aprendiendo cosas. A callarme la boca, por ejemplo. Otro silencio. Luego, con un hilo de voz, mamá, quería decirte que siento mucho haber sido un gilipollas todos estos años. Un completo idiota. Las lágrimas pugnaban por salir. ¿Era posible? ¿Estaba mi plan, mi doloroso plan, empezando a dar sus frutos? Gracias por decírmelo, Marco. Eso significa mucho para mí. Bueno, nada, era solo eso. Tengo que colgar, que mañana me toca doblar turno. Cuídate mucho, hijo. ¿Tú también, mamá? Descansa. Esa conversación fue como un bálsamo en una herida abierta. Pero sabía que el camino hacia la redención de Marco y hacia la reconstrucción de nuestra relación aún sería largo y lleno de obstáculos. Estaba aprendiendo a sobrevivir, sí, pero ¿había interiorizado realmente la lección? ¿Había desarrollado la empatía, la gratitud, el sentido de la responsabilidad que tanto le habían faltado? Los informes esporádicos sobre su vida seguían llegando a través de Sofía, quien, a pesar de mis evasivas, seguía preocupándose por ambos. Marco había dejado el trabajo de repartidor de folletos porque era humillante y no se veía futuro. Luego probó suerte como camarero en un bar de copas, pero su proverbial falta de paciencia y su tendencia a discutir con los clientes, este gin tonic está aguado y el hielo es de mala calidad, le costaron el puesto en menos de una semana. Después del restaurante, donde al parecer aguantó más de lo esperado, encontró algo con más continuidad en un almacén de distribución de bebidas en las afueras. Un trabajo físico, duro, cargando y descargando cajas. Nada glamuroso, pero constante. Sofía me contó que vivía en una habitación alquilada en una pensión, un lugar sórdido y ruidoso. Que comía bocadillos y platos precocinados. Que su aspecto era descuidado, pero que había una nueva dureza en su mirada, una sombra de determinación que nunca antes le había visto. Un sábado por la tarde, mientras yo intentaba concentrarme en unos bocetos para un pequeño encargo de decoración que había aceptado para mantenerme activa y para que mi tapadera de diseñadora arruinada buscando trabajillos fuera más creíble, sonó el timbre de mi modesto apartamento. No esperaba a nadie. Con el corazón en un puño, me asomé a la mirilla. Mi respiración se detuvo. Era Marco. Estaba muy delgado, sí, y la barba incipiente le daba un aspecto más maduro, casi hosco. Su ropa era sencilla, unos vaqueros gastados y una camiseta descolorida, pero limpia. En sus manos, sorprendentemente, sostenía un pequeño y humilde ramo de margaritas, de esas que crecen silvestres en los solares abandonados. Nada que ver con las ostentosas orquídeas o las docenas de rosas rojas que solía enviarme cuando quería obtener algún favor importante. Abrí la puerta, temblando por dentro, intentando mantener una expresión neutra. Marco, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has sabido? Él me miró fijamente, y por primera vez en muchísimos años, vi en sus ojos una vulnerabilidad desnuda, un eco lejano de aquel niño que me prometía palacios.
No había ni rastro de su habitual arrogancia ni de su impostada seguridad. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar un momento?» Asentí en silencio, haciéndome a un lado para dejarle entrar. Sus ojos recorrieron con lentitud el pequeño salón comedor, deteniéndose en los muebles modestos, en las paredes desnudas. Esperaba un comentario sarcástico, una mueca de desdén. Pero no dijo nada. «Es diferente», murmuró finalmente, como para sí mismo. «Tiene luz». Se sentó en el borde del viejo sofá de Sky que había comprado de segunda mano. Yo ocupé la única silla de madera que había junto a la mesa. El silencio entre nosotros era espeso, casi palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Quería verte», comenzó, con la voz ronca, sin levantar la vista del ramo de margaritas que sostenía entre sus manos. Y traerte esto. No es gran cosa, pero las vi en un parque cerca del almacén y me acordé de ti. De cuando era pequeño y te las llevaba del jardín de la abuela. Son preciosas, Marco. Muchas gracias. Tomé las flores con manos temblorosas. Un nudo se formó en mi garganta. Busqué un vaso de agua en la minúscula cocina y las coloqué sobre la mesa. Era el gesto más genuino, más desinteresado, que había recibido de él en una eternidad. Cuando regresé, él seguía con la cabeza gacha. Parecía un gigante encogido, un león domado. Mamá levantó la vista y sus ojos encontraron los míos. Estaban enrojecidos, cargados de un cansancio ancestral. He estado pensando mucho estos meses. Muchísimo. Sobre todo. Sobre mí, sobre ti, sobre la mierda de persona en la que me había convertido. Respiró hondo, como si las palabras le pesaran. He sido un completo desastre. Un egoísta redomado, un vago, un aprovechado, un desagradecido crónico. Todo lo que me diste, tu tiempo, tu dinero, tu amor incondicional, yo lo daba por sentado. Como si fuera una obligación tuya, un derecho mío. Nunca, jamás, me paré a pensar en tus sacrificios, en tus noches en vela preocupada por mí, en las veces que renunciaste a cosas por darme todos mis caprichos. Escuchaba en silencio, paralizada, conteniendo a duras penas el torrente de emociones que amenazaba con desbordarme. Estos últimos meses, mamá, han sido un infierno. Un auténtico infierno. Pero también han sido una revelación. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. He descubierto lo que es el hambre de verdad, de esa que te retuerce las tripas. He sabido lo que es pasar frío por no poder pagar la calefacción de una habitación miserable. He sentido la humillación de que te traten como a un perro en trabajos de mierda porque necesitas el dinero para no dormir en la calle. He visto cómo la gente de verdad, la gente corriente, lucha cada día como jabatos por mucho menos de lo que yo siempre tuve y desprecié con tanta arrogancia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas limpias, sin rastro de autocompasión. He entendido, mamá. Creo que por fin he entendido. Tarde, muy tarde, pero lo he entendido. He entendido el valor del dinero, sí, pero mucho más importante, he entendido el valor del trabajo duro, del respeto por los demás, de la dignidad. Y sobre todo, he entendido lo terriblemente injusto que he sido contigo, lo mucho que te he fallado, lo poco que te he valorado. Se levantó con lentitud, se acercó a mí y, para mi total asombro, se arrodilló a mis pies. Tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban ásperas, con pequeños callos en las palmas. Manos de trabajador, no de señorito ocioso. Perdóname, mamá. Por favor, te lo suplico, perdóname por todo el dolor que te he causado. Por todas las lágrimas que has derramado por mi culpa. Por no haber sido ni la sombra del hijo que una mujer como tú se merecía. En ese instante, todas mis defensas se vinieron abajo. Las lágrimas, tanto tiempo reprimidas, brotaron como un torrente imparable, lágrimas de dolor acumulado, sí, pero también lágrimas de un alivio inmenso, de una esperanza que creía muerta y enterrada. Acaricié su cabello revuelto, como hacía cuando era un niño pequeño y se despertaba llorando por una pesadilla. Oh, Marco, mi niño perdido. Nos abrazamos con fuerza, allí mismo, en el suelo de aquel apartamento humilde.
Un abrazo torpe, desesperado, un abrazo que duró una eternidad y que pareció sanar heridas antiguas, cerrar cicatrices profundas, tender puentes sobre abismos de incomprensión y resentimiento. Lloramos juntos, madre e hijo, como nunca antes lo habíamos hecho. Cuando la tormenta emocional amainó un poco, nos separamos. Lo miré a los ojos. Había una nueva luz en ellos, una luz de madurez, de humildad. Había llegado el momento de la verdad. ¿De mi verdad? Marco, comencé, con la voz aún temblorosa pero firme. Hay algo muy importante que debo decirte. Algo que necesitas saber. Él me miró, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Respiré hondo, reuniendo todo el valor que me quedaba. Mi ruina financiera, hijo, no fue del todo real. No como tú la has vivido. Sus ojos se abrieron como platos. Vi la confusión pintada en su rostro, la incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo que no fue real? No entiendo, mamá. Y entonces, se lo conté todo. Con pelos y señales. El plan urdido con Ricardo en su despacho. El cierre ficticio de Elena Intiries. La venta de mis propiedades. La mudanza. Cada detalle de la elaborada farsa que había montado durante meses. Le expliqué mis motivos, mi desesperación al ver cómo se estaba autodestruyendo, mi sentimiento de culpa por haber contribuido con mi sobreprotección a su deriva. Le hablé de mi necesidad visceral de que aprendiera una lección vital, una lección que yo, por mi amor ciego y mi cobardía, no le había sabido enseñar antes. No lo hice para castigarte, Marco, aunque sé que has sufrido indeciblemente, y cada día de tu sufrimiento ha sido una puñalada en mi propio corazón. Lo hice porque te quiero más que a nada en este universo y no podía, simplemente no podía, seguir contemplando impasible cómo te convertías en un ser vacío, en una caricatura de hombre. Necesitabas despertar, hijo mío. Necesitabas enfrentarte a la vida real, sin filtros, sin redes de seguridad, sin la protección de mi paraguas. Necesitabas descubrir quién eras realmente cuando no tenías nada ni a nadie, excepto a ti mismo. Marco estaba en estado de shock. Se pasó las manos por el cabello una y otra vez. Se levantó, dio un par de vueltas por la pequeña estancia como un animal enjaulado. Vi pasar por su rostro una tormenta de emociones, la sorpresa, la incredulidad, un fugaz destello de ira, comprensible, y luego, lentamente, una especie de comprensión atónita. Temí por un instante que mi confesión fuera la gota que colmara el vaso, que destruyera el frágil lazo que acabábamos de restablecer. Finalmente, se detuvo frente a mí. Me miró fijamente. Había lágrimas en sus ojos otra vez, pero esta vez eran distintas, más reflexivas. Así que, y todo esto, toda esta pesadilla, ha sido una lección. Su voz era apenas un susurro. Asentí en silencio, con el corazón encogido, esperando su veredicto. Él se quedó pensativo un largo momento, asimilando la magnitud de la revelación. Luego, muy despacio, una extraña media sonrisa, entre amarga y admirada, se dibujó en sus labios. Pues, vaya lección, mamá. Joder, vaya pedazo de lección. Ha sido magistral. Hizo una pausa, y luego añadió, con una nueva luz en su mirada, y creo que la he aprobado. Con matrícula de honor en sufrimiento, pero aprobada al fin y al cabo. Y entonces, para mi completa y absoluta sorpresa, se echó a reír. Una risa que empezó siendo nerviosa, casi histérica, pero que poco a poco se fue transformando en una carcajada profunda, sonora, liberadora. Una carcajada que pareció arrastrar consigo todos los meses de angustia, de miedo, de soledad. Y yo, contagiada por esa risa catártica, me uní a él. Y allí estábamos los dos, en aquel humilde apartamento, riendo a lágrima viva, riendo de la locura de la situación, de lo extremo de mi medida, pero sobre todo riendo porque, de alguna manera inexplicable y maravillosa, habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro, y ambos habíamos sobrevivido para contarlo. Cuando las risas finalmente cesaron, convertidas en suspiros y jadeos, Marco me abrazó de nuevo. Esta vez, su abrazo fue diferente. Era el abrazo de un hombre, no de un niño. Fuerte, protector, lleno de una gratitud y un cariño que me envolvieron como la más cálida de las mantas.
Gracias, mamá, susurró en mi oído, con la voz rota por la emoción. Gracias por no haberte rendido conmigo, incluso cuando yo mismo lo había hecho. Gracias por quererme tanto como para hacer algo tan increíblemente audaz y aterrador. Me has devuelto la vida, aunque hayas tenido que quitármela primero, en cierto modo. Poco a poco, con el paso de las semanas, las cosas comenzaron a encajar en una nueva normalidad, una normalidad mucho más sana y equilibrada que la anterior. Resucité mi empresa, Elena Interiors, con la conveniente explicación de que un inversor providencial anónimo, Ricardo sonreía con picardía cada vez que se mencionaba el tema, había aparecido en el último momento para salvarla de la quiebra. Recontraté a la mayor parte de mi antiguo equipo, quienes me recibieron con una mezcla de alegría y alivio que me conmovió profundamente. Volví a mudarme a mi ático, aunque ahora lo veía con otros ojos. Ya no era un símbolo de estatus ni un escaparate de mi éxito, sino simplemente mi hogar, un lugar donde me sentía segura y en paz. Marco, por su parte, no quiso saber nada de volver a su vida anterior de ocio y despilfarro. El dinero fácil había perdido todo su atractivo para él. Continuó trabajando en el almacén de bebidas durante unos meses más, ahorrando cada euro que ganaba con el sudor de su frente. Luego, con una humildad que me llenaba de orgullo, vino a pedirme consejo. Quería estudiar algo práctico, algo que le permitiera construir un futuro sólido con sus propias manos, algo que tuviera un significado real para él. Después de mucho investigar y reflexionar, se matriculó en una escuela de formación profesional para estudiar carpintería y ebanistería. Recordé entonces, con una punzada de emoción, aquellos dibujos infantiles llenos de casas con chimeneas humeantes y la promesa de construirme un palacio. Quizás, después de todo, aquel niño soñador no se había perdido del todo, solo había estado sepultado bajo capas de apatía y consentimiento. A veces, venía a visitarme a mi estudio. Ya no para pedir dinero ni para quejarse de sus desgracias imaginarias, sino simplemente para estar conmigo, para ayudarme. Lijaba un trozo de madera con una concentración sorprendente, me ayudaba a mover un mueble pesado, o simplemente se sentaba en silencio a mi lado mientras yo trabajaba en mis diseños, observando con interés, haciendo preguntas inteligentes. Nuestras conversaciones eran diferentes, más profundas. Hablábamos de la vida, de sus progresos en la escuela, de mis nuevos proyectos. Había un respeto mutuo en nuestras miradas, un cariño genuino que calentaba mi alma y me hacía sentir que todos los sacrificios habían valido la pena. Un sábado por la mañana, varios meses después de mi milagrosa recuperación financiera, Marco apareció en mi oficina sin avisar. Traía en sus manos una pequeña caja de madera de cedro, de líneas sencillas pero con un acabado impecable. Esto es para ti, mamá, dijo, con una mezcla de orgullo y timidez en la voz. La he hecho yo, en la escuela. Bueno, con un poco de ayuda del profesor. Abrí la caja con manos temblorosas. En su interior, sobre un lecho de terciopelo azul oscuro, descansaba una pluma. No era una pluma de diseño de marca, ni de oro, ni de materiales exóticos. Era una pluma tallada a mano en madera de olivo, con sus vetas naturales recorriendo la superficie pulida hasta alcanzar un brillo satinado. Tenía una elegancia rústica, una belleza austera y auténtica que me dejó sin palabras. Era, sencillamente, la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Marco, es una maravilla, acerté a decir, con la voz ahogada por la emoción. Las lágrimas volvieron a asomar a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Es para que sigas diseñando sueños, mamá, dijo él, sonriendo. Y para que te acuerdes siempre de que, aunque a veces sea un completo desastre y un cabeza loca, tu hijo te quiere más que a nada en este mundo. Y que, gracias a ti, ha aprendido la lección más importante de su vida. Tomé la pluma entre mis dedos. Pesaba. Pesaba por la nobleza de la madera, sí, pero también por todo el significado que encerraba. Era el símbolo tangible de su transformación, el fruto de su esfuerzo, la prueba irrefutable de que mi drástica, dolorosa y arriesgadísima apuesta había merecido la pena, cada segundo de angustia, cada lágrima derramada. Mi corazón de madre, ese que Marco había llegado a creer de piedra durante aquellos meses de oscuridad, nunca lo fue. Siempre fue un corazón que latía al unísono con el suyo, que sufría con cada uno de sus tropiezos,
y que ahora rebosaba de un orgullo y un amor tan inmensos que apenas me cabían en el pecho. A veces, comprendí entonces, es necesario quebrar algo, incluso simular que se quiebra, para poder reconstruirlo sobre cimientos más sólidos, más auténticos, más verdaderos. Y en ese doloroso pero necesario proceso de demolición y reconstrucción, ambos habíamos aprendido que el amor verdadero no consiste en darlo todo sin medida ni discernimiento, sino en proporcionar las herramientas, y a veces incluso los golpes, para que cada uno pueda construir su propio valor, su propio camino, su propia dignidad. La lección había sido brutal, sí, para ambos. Pero la recompensa era, sencillamente, ver a mi hijo, a mi querido Marco, convertirse por fin en el hombre íntegro, responsable y feliz que siempre había soñado que sería. Y saber que, a pesar de todos mis errores, de alguna manera había encontrado la forma de guiarlo de regreso a la luz.